Buenos días, muchachos. En unos momentos vamos a dar inicio a la clase. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, muchachos. Unos momentos y damos inicio. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos muchachos, en un momento estamos dando inicio, ¿ya? Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué tal, muchachos? Buenos días. Un par de minutos y damos inicio. Esperemos. Buenas. ¿Qué más? A ver. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Qué tal, muchachos? Ahí está. A ver. Unos segundos más y damos inicio para que todos comencemos en orden. En primer lugar, ¿todos pueden ver con normalidad lo que está en la pizarra? MRU, Sí, lo que dice MRV, todo eso lo sí, pueden ver con profe. normalidad, ¿verdad? Sí, ok. Sí. A ver, esperen. Listo, ahí queda. Ahí queda mejor. Listo, ya. A ver. Vamos a dar casi ya comienzo hoy día a la clase. Esto, listo, ahí queda. Listo, a ver, todos me escuchan con normalidad, ¿verdad? Y la pantalla se puede ver normalmente. Entonces, vamos dando inicio a la clase de hoy día. Recuerden que al final de la clase todos tienen que prender sus cámaras para tomar la foto respectiva de la clase. La clase de la semana pasada de geometría y tanto física no he podido subirlas por el momento, pero por algún inconveniente. Pero espero ya hoy día, o si no ya a lo mucho mañana, ya tener las clases subidas a mi canal de YouTube, cosa que la puedan rever aquel que lo desee.
¿ya? Sino que he tenido uno que otro inconveniente para subirlo. Pero no se preocupen, ya hoy día, mañana ya están subidas esas clases para aquel que quiera reverlas. Listo. Entonces, ahora sí. La semana pasada ya habíamos visto lo que eran problemas de MRU. Todo lo que es la distancia, el tiempo y la velocidad, simplemente. Recuerda que el MRU se basa en esas tres constantes, pero ahora pasamos a una nueva. O bueno, más que todo decirlo, a un nuevo tema. Ese tema vendría a ser lo que es MRV. Tengamos en cuenta lo siguiente. El MRV ya no solamente trata de la distancia, la velocidad y lo que vendría a ser, en este caso, el tiempo, sino que aquí vamos a tener una constante nueva. Esta constante va a ser lo que tenemos acá como nombre de aceleración. Fíjate, esa constante aquí va a ser la aceleración. La aceleración en ese caso va a tener o va a variar más que todo, va a ser que varíe más que todo la velocidad. Tengamos en cuenta por qué se le llama MRU. MRU se le llama porque es movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? Tengamos en cuenta eso. ¿Qué nos quiere decir? Que es constante todo. La distancia, o sea, lo único que va a variar en cuestión del MRU va a ser distancia y tiempo, porque ya sea, si bien aumenta el tiempo, aumenta la velocidad. Si bien aumenta la distancia, significa que aumentó el tiempo. Pero lo que va a permanecer constante siempre en ese caso va a ser la velocidad. Fíjate en ese caso, la velocidad va a permanecer constante. Pero ahora en esta situación, en el MRV, la velocidad va a tender a una variación. Y lo único que se va a mantener constante va a ser la aceleración. ¿Ok? Entonces, vamos viendo en esta parte cómo sería lo teórico. Fíjate, el movimiento rectilíneo uniformemente variado o MRV es un movimiento que ocurre sobre una línea recta, ¿ok? Con aceleración constante. En el MRV la aceleración es constante y nunca va a cambiar. Ojo, mira eso. En el MRV, ¿qué es lo constante? La aceleración, muchachos. A ver, un mensaje. ¿Qué dice? Todas las clases están en YouTube desde el primer día. Sí, la mayoría de clases sí están subidas a YouTube. Casi todas, creo que solamente, creo que debería faltar una, creo, dos. Pero sí, creo que solamente falta una clase en YouTube, pero es una clase de las intermedias. Creo que era por ejercicio. Luego todas las clases teóricas sí están subidas en YouTube, por si acaso. Sí, sí, todas las clases teóricas sí están subidas a YouTube. No se preocupen. Luego. A ver, ya, tengamos en cuenta lo siguiente. En el MRV, ¿quién va a ser lo constante únicamente? Lo constante únicamente va a ser la aceleración. Tengamos en cuenta eso. Ahora, ¿qué es lo que va a causar la aceleración como podemos ver acá? La aceleración indica la variación de la velocidad por una unidad de tiempo. Por ejemplo, acá tenemos un auto que parte del reposo. Ojo, acá vas a tener dos cuestiones importantes. Acá la velocidad va a ser variable y como va a ser variable, tú vas a tener en cuenta dos cosas. Tu velocidad cuando parte o desde el punto de partida se le va a denominar velocidad inicial o velocidad cero, ¿ok? Y cuando llegas al punto final, ahí el carro va a tener otra velocidad, por lo cual eso se va a denominar velocidad final, ¿ok? Ten en cuenta esas dos cuestiones. Esto se le puede denominar como V0 o VI, que VI significa también velocidad inicial, ¿ok? No te preocupes con esas cuestiones. Son algunos términos simplemente. Luego, acá tenemos un ejemplo que me dice, tenemos un auto que parte del reposo, o sea, cuando te mencionen eso, cuando te dicen un auto, un móvil, una persona parten del reposo, es decir, que su velocidad inicial va a ser cero. Ojo, especificamos eso porque no todos los móviles en este tipo de problemas van a partir desde una velocidad cero, sino en algunos casos te van a decir ya un móvil partiendo con una velocidad de 15 metros sobre segundo o cuestiones así. Pero va a haber otros problemas donde te va a decir simplemente un carro parte desde el reposo. Y no te van a dar este dato de B0 igual a 0 metros sobre segundos. No te lo van a dar. Simplemente dice, un carro, un móvil, una piedra, una pelota, una persona parte del reposo. Entonces ahí tienes que asumir que su velocidad inicial es 0. Y te dice, avanza en este caso, en el ejemplo nos dice, avanza con una aceleración constante de 2 metros sobre segundos. Este es el valor de la aceleración y podemos expresarlo de la siguiente manera. Mira, tengamos en cuenta lo siguiente. Si te está diciendo que la aceleración es de 2 metros sobre segundo, tú tienes que tener en cuenta lo siguiente.
Esto vendría a ser la forma de cómo, o bueno, esto viene a ser el cómo se forma realmente lo que viene a ser, o lo que denominamos como la aceleración. La aceleración, si te das cuenta, viene a ser ¿qué? La velocidad entre el tiempo. ¿Por qué tú denominas la velocidad entre el tiempo? O bueno, claro, ¿por qué lo denominas velocidad entre tiempo? Porque en este caso, con eso tú vas a calcular más o menos cada cuánto está aumentando tu velocidad, más o menos. ¿Ya? Pero, por ejemplo, lo que tú vas a colocar como velocidad ahí vendría a ser por lo menos lo que viene a ser la variación de la velocidad. Por ejemplo, si te dicen, una velocidad inicia con... Acá te pongo un ejemplo, fíjate. Yo te digo, una velocidad, o sea, el V0, yo te digo, la velocidad inicial del móvil es 10 metros sobre segundos. 10 metros sobre segundo. Y te digo, la velocidad final, o sea, la velocidad con la cual ha terminado, va a ser, no sé, 40 metros sobre segundos. Y todo esto ha ocurrido en 5 segundos. O sea, el tiempo que va a ser 5 segundos. Entonces, lo que yo te pido, hallar la aceleración. ¿Por qué tú sabes que, entonces, por qué es correcto que yo te pida en este caso hallar la aceleración? Porque te das cuenta que lo que está modificándose, lo que está variando, lo que está cambiando en esta situación, ¿qué va a ser? La velocidad. Si te das cuenta, la velocidad inicial o la velocidad con la cual está partiendo viene a ser 10 metros sobre segundo, pero la velocidad con la cual está llegando al punto final o la velocidad final, que ya ese es un nombre propiamente dicho, viene a ser 40 metros sobre segundos. Entonces, lo que tú tienes que hacer en este caso es ver cómo hallar la aceleración. Entonces, la aceleración la vas a hallar de la siguiente manera. La aceleración en este caso, tú la vas a considerar como primero, la diferencia de las velocidades. O sea, la velocidad inicial con la velocidad final. En este caso sería 40 menos 10. Recuerda, digo, es velocidad final menos inicial. Metros sobre segundos. Y todo esto se supone que tiene que dividirse entre ¿cuánto? Entre los 5 segundos. Entre los 5. Correcto. Entonces, la aceleración, ¿cómo la hallaríamos en este caso? Primero, ¿tú cuánto tienes? 40 menos 10, ¿qué te genera? 30. 30. ¿Y 30 entre 5? 15. La No, aceleración sería 30. en este caso 30 entre 5. 40 menos 10, 30. Y todo lo que estaba entre 5. Pero ojo, todo esto tiene un valor específico. Metros sobre segundo, ¿a qué vendría a ser igual? Ten en A cuenta, metros se va a los segundos. metro sobre segundo. Ojo, acá no lo puedo escribir, pero sería segundo al cuadrado. Ahí el 2 tómalo como si fuera exponente, ¿ok? Metros sobre segundo al cuadrado. Ten en cuenta esa situación. Y ten en cuenta que la velocidad, o bueno, digo, la aceleración siempre va a estar expresada sobre metros sobre segundo. Mira, si trabajamos con metros sobre segundos, siempre va a ser metros sobre segundo al cuadrado. Ten en cuenta eso, la unidad es muy importante, porque esto también tú lo puedes deducir a través de lo que es las ecuaciones dimensionales, si te das cuenta. La velocidad en las ecuaciones dimensionales, si te das cuenta, es es LT a la menos 1. Y si te das cuenta, la aceleración, ¿qué es? LT a la menos 2. Ese menos 2, ¿qué significa? Que se le ha vuelto a dividir entre el tiempo. Pero bueno, esa sería otra cuestión. Ahora, acá, recuerda, mira cómo se está guiando la aceleración por si te lo piden. ¿Tú qué tienes que hacer? Primero, restar la velocidad final con la velocidad inicial. Una vez que lo has restado, ¿qué pasas a hacer? Lo vas a dividir entre el tiempo que ha transcurrido, ¿ok? Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que se haría para hallar la aceleración en este caso, muchachos. Ahí lo borramos. Y acá podemos ver un ejemplo más. A ver, esperen. Sí, ahora queda normal. Listo. Ahora sí. Ahora, ¿qué significa esto? Que en cada segundo la velocidad va a cambiar 2 por 2 metros sobre segundo. Fíjate en esta situación. Acá con esto te explico el fenómeno de lo que es la aceleración. Fíjate en esto. Mira, tú tienes el móvil A que está moviéndose hacia el punto B, hacia el punto C y hacia el punto D. Tienes desde el punto de partida hasta el punto de llegada que viene a ser D. Ojo, pero fíjate lo que está pasando. Entre cada punto hay un tiempo que ha transcurrido. ¿Cuánto ha transcurrido en ese tiempo? O bueno, ¿cuánto ha transcurrido entre punto y punto? Entre Un punto y punto. segundo. Un segundo, correcto. Entonces, yo te estoy diciendo lo siguiente. Ten en cuenta que la aceleración
En este caso, es de 2 metros sobre segundo. Eso quiere decir que por cada segundo que transcurra, tu velocidad va a aumentar 2 metros más. En un segundo, ¿cuánto aumentó? Si te das cuenta, mira. De 0 pasó a 2. 2. Pasó otro segundo y tendría que ser ahora 4. Volvió a pasar otro segundo y ahora tendría que ser 6. Date cuenta cómo está aumentando las velocidades en este caso. ¿Ok, muchachos? Fíjense y dense en cuenta mucho de eso. Ahora, acá estamos expresando algunas cuestiones. Debes tener en cuenta también en los problemas de gráfico lo que es las direcciones. Ojo, porque no siempre la aceleración va a ser positiva. Hay casos donde la aceleración suele ser negativa. ¿Y qué pasa cuando la aceleración es negativa? Cuando pasa eso, significa que ya no está ocurriendo un movimiento acelerado, sino está ocurriendo un movimiento desacelerado. Es decir, en vez de que tu velocidad siga aumentando, tu velocidad va a disminuir. Y debes tener en cuenta lo siguiente. En el movimiento de desaceleración o cuando la velocidad del móvil va más bien decreciendo o desacelerando, tú debes tener en cuenta que el tope es 0. En las velocidades no existen los números negativos. O sea, tú no vas a poder hallar una velocidad que sea menos 5 metros sobre segundos, menos 10 kilómetros por hora, menos 15 metros sobre segundos. Eso no se puede calcular en esta situación o no existe. ¿Por qué? Porque la velocidad mínima viene a ser ¿cuánto? El 0. Y ojo, vamos a ver algunos ejemplos también, muchachos, ¿ya? Sino que estoy explicando todo lo que es la teoría. También hay uno que otro ejemplo ahí que tenemos para ver. Fíjate también y ten en cuenta lo siguiente. Cuando llegas al movimiento desacelerado, tú tienes que tener en cuenta también la posición que estás teniendo y, como te digo, hasta dónde para tu móvil. Si el móvil llega a 0 metros sobre segundos, ahí se detuvo, ya no avanza más. Ya no tiene, por más desaceleración que tenga, el móvil ha llegado a velocidad 0. Ahora, si te dijeran ahora, este es otro tipo de problema. No, ya esto iba a haber un problema con desaceleración. Sí, pero eso te lo explico después. Eso lo explico mejor después, porque hay problemas, por ejemplo, con inclinación. ¿Qué pasa cuando te están dando que el móvil está subiendo, por ejemplo, una montaña? Ahí sí la velocidad va a seguir cayendo. Ahí sí va a seguir cayendo, pero ya esa es otra cuestión. Pero en esos casos siempre la velocidad también va a hacerse positiva. Ya, eso luego les voy a explicar con un ejemplo. Ya. Ok, no hay problema, hijo. Sí, voy a seguir aceptándote, no hay problema, ¿ya? Ahora sí, en las fórmulas vamos a ver lo siguiente prácticamente. A ver. Fíjate, este viene a ser el esquema normal de lo que es el MRV, ¿ok? Tienes una distancia, tienes el móvil. Ojo, el móvil tiene una velocidad inicial, si te das cuenta, un V0, y tiene una velocidad final. Luego también tiene una aceleración y tiene tiene un tiempo donde ha transcurrido nuestra situación. Pero vuelvo a decirte una cosa. Tú tienes que tener en cuenta mucho el gráfico y hacia dónde están mirando tus flechitas. Porque no es lo mismo que yo te diga eso a que yo diga esto en aceleración. Digo, claro, no es lo mismo. Fíjate, si la flecha, a ver, para borrarlo, para escribirlo más bonito. Ya, ahora sí. Listo. Mira, ¿qué pasa si es que la flecha está mirando para este lado? ¿Qué pasaría? Fíjate, imagínate que la aceleración ahora es esta. Esta ya no. Imagínate que la aceleración está para acá. Ojo, tú tienes que tener en cuenta mucho para dónde está mirando tu móvil y tu aceleración, muchachos. No estoy explicando ejercicios, muchachos. Estoy explicando todavía teoría. Sino que estoy explicando las situaciones que podemos encontrarnos. A ver, en este caso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Fíjate, está ocurriendo una aceleración. Pero si te das cuenta, la flecha de la aceleración o la dirección de la aceleración no está yendo a la misma dirección para donde se está moviendo el móvil.
Porque si tú te das cuenta, el móvil, ¿para dónde se está moviendo? Para este lado, ¿cierto? Pero, ¿qué está pasando con la aceleración? La aceleración se está moviendo para el lado contrario. Cuando esto ocurre, estamos en un movimiento desacelerado. Es decir, por ejemplo, en este tipo de situaciones, la velocidad inicial va a ser mayor que la velocidad final. ¿Tienen en cuenta eso? En este tipo de situaciones, la velocidad inicial va a ser mayor que la velocidad final. ¿Por qué? Porque la aceleración, como está yendo en contra, en vez de sumársele, se le va a ir restando. Debes tener esa cuestión cuando también ocurre el movimiento desacelerado, porque es prácticamente lo mismo. Eso es lo que sería el esquema también desacelerado. ¿Por qué? Porque tanto la aceleración como la dirección del móvil, mira, el móvil se está moviendo para el lado opuesto, si te das cuenta. Mira para dónde apunta la flecha del móvil y mira para dónde apunta la flecha de la aceleración que acabo de escribir. Apuntan a direcciones opuestas. Como apuntan a direcciones opuestas, en vez de tú ir sumando el A, tú vas a ir restándole, ¿ok? Eso es lo que va a ocurrir en este tipo de casos, muchachos. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV. No, no estoy explicando ejercicios, hijo. Estamos todavía en teoría, sino que he puesto algunas situaciones o ejemplos, pero todavía no son los ejercicios en sí, sino que hay situaciones que debemos explicar. Ahí está. Con eso espero que les hayan quedado entendido lo que es la parte del esquema en sí para... uniformemente. No, ese es lo mismo. En este caso es desacelerado. ¿Por qué es desacelerado? Porque en este caso la dirección del móvil como la dirección de la aceleración van en direcciones opuestas. En ese caso es desacelerado. Es acelerado. ¿Por qué? Porque en esta situación, si tú te das cuenta, ahorita ya que he borrado lo que acabo de hacer anteriormente, esto es un movimiento acelerado. ¿Por qué? Porque tanto la aceleración como la dirección del móvil, si te das cuenta, las flechas van para un mismo sentido o van para una misma dirección, ¿ok? Tengamos en cuenta eso, muchachos. A ver, lo siguiente que tenemos que ver acá van a ser las fórmulas. Mira, acá para este tipo de problemas realmente existen 5, 6 fórmulas o algunas más incluso de hecho. ¿Ya? Pero estas son las más comunes o estas son las que más que todo tú tienes que tener en cuenta para poder generar el desarrollo en este tipo de problemas, muchachos. Mira, la primera fórmula se basa en lo siguiente. Tú tienes que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Tú aplicas esta fórmula cuando, por ejemplo, te están pidiendo hallar la velocidad inicial o hallar la velocidad final o te están pidiendo hallar alguna de estas 4 variables que tienes acá. Mira, velocidad final, la primera, velocidad inicial, la segunda, aceleración o tiempo. Si te piden alguna de estas 4 variables, tú puedes utilizar esta fórmula, pero ojo, esta fórmula, ¿cuál es su beneficio? Que para esta fórmula tú no necesitas la distancia. Esta fórmula se puede utilizar sin tener la distancia. Ojo, porque va a haber problemas donde simplemente te van a decir, si la velocidad inicial, si la velocidad final, te están pidiendo alguna de las dos, no te están mencionando la distancia, entonces tú puedes aplicar esta fórmula. Porque ten en cuenta que la segunda, o bueno, de aquí la cuarta fórmula, si te puedes dar cuenta, en esta cuarta fórmula, podemos también hallar velocidad final o velocidad inicial, pero ojo que están al cuadrado, pero podemos hallarlas. Pero ¿cuál es el dilema en este problema? Que sí necesitamos la distancia. Pero en este problema su beneficio es que no necesitamos el tiempo. Mira, las primeras 4 fórmulas van a estar exentas de alguna fórmula, de alguna variable. ¿Por qué necesitas estar, por qué están exentas de alguna variable? Porque te piden otro tipo de cuestiones. O algunas de las variables no son necesarias para su cálculo. Es por eso que en este tipo de situaciones tú puedes beneficiarte dependiendo de tus datos. ¿Por qué? Porque va a haber problemas. Suponte que te están pidiendo la distancia. Mira, esas 2 fórmulas, si te das cuenta, son sin distancia. La 2 y la 3. Estas 2 son lo mismo. Ambas te pueden salir el mismo resultado, ojo. Si tú compruebas con ambas, deberían darte el mismo resultado. Eso no lo tengas duda. Solamente que en la fórmula número 2, ¿qué está pasando para hallar la distancia?
Por ejemplo, si me dieron o me están pidiendo la distancia, pero no me han dado la aceleración, ¿qué hago? Ah, ya, entonces aplico la fórmula de manera directa. Para eso me ahorraría el hacer la aceleración, porque recuerda que sí puedes hallar la aceleración con la velocidad inicial y final y con el tiempo. Lo puedes hallar. Pero suponte que ya te están pidiendo de manera directa hallar la distancia, entonces ya en ese caso no es necesario hallar la aceleración. En el segundo caso, digo, en la tercera fórmula, ¿qué está pasando? También te piden hallar la distancia, pero en este caso, ¿qué no necesitas? La velocidad final. Ojo, ojo, que estas cuatro situaciones, incluyendo bueno, ahí también tenemos la quinta, pero en estas cuatro situaciones debes tener en cuenta mucho lo siguiente, de que en estas situaciones a veces va a faltar o en tus problemas, más que todo, va a faltar alguna variable. Por ejemplo, en algunas no te van a dar la distancia, en algunas no te van a dar la aceleración, o te piden hallar dos cosas en algunas situaciones. Es por eso que tú tienes acá las cuatro fórmulas que te van a ayudar a trabajar dependiendo de alguna variable que te esté faltando. Por eso, acá en estas cuatro fórmulas va a radicar más que todo el cómo puedo aplicarlas, ¿ok? Porque esto ya no va a ser tan aplicativo como, ya, basémonos directamente a lo que es la distancia, que es igual a la velocidad, digo, la distancia que es igual, claro, a la velocidad por el tiempo. Ya no, en ese tipo de casos, ¿ok? Bueno, estas fórmulas más que todo las vamos a comprender un poquito más cuando hagamos ejercicios para que vean cómo se aplica y cómo hallaríamos algunos problemas en esta situación. Mire, acá ya tenemos un ejemplo. Fíjate, te diriges hacia tu trabajo y en el instante en el que las luces del semáforo se ponen en verde, el automóvil que ha estado esperando a tu lado acelera a razón de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado, mientras que un automóvil que acaba de llegar precisamente en ese instante continúa con una velocidad constante de 36 kilómetros por hora. Calcular cuánto tiempo necesita para que el primer automóvil alcance al segundo, ¿ok? ¿Con qué velocidad se mueve el primer móvil en dicho instante? ¿Ok? ¿Qué desplazamiento ha realizado? Vamos viendo cada una de estas situaciones para... Ya, no hay problema, hijo. Te vuelvo a aceptar. No hay problema. Ya, y te dice, te están pidiendo otras cosas. ¿Qué desplazamiento se ha realizado? Fíjate en esta situación. Primero tienes, ya, en este problema, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tenemos aquí? En este problema tenemos dos autos. Primero, ten en cuenta que te está diciendo que uno parte del reposo. ¿Y qué está pasando? Está teniendo la aceleración de ¿cuánto? ¿No se ve, hija? A ver, ¿alguien tiene más el problema con que no se ve la pantalla, muchachos? ¿O todos pueden verla con normalidad? No. No, Sí. profe. ¿Sí? Sí, profe, se ve con normalidad. ¿Se ve con normalidad entonces? Sí, Sí, profe, se ve bien. Sí. A ver, espera, hija, a ver, creo, hija, ¿sí? A ver, espera. Sí, a ver, hija, por ahí chequea nuevamente. ¿Ya se ve con normalidad la pantalla o nada? Ah, ya, listo, ya se ve correctamente, listo, no hay problema, listo. Sigamos con la clase en esta situación. A ver, en este ejemplo, ¿qué está pasando? Fíjate, en este problema, ¿qué estamos teniendo en cuenta? ¿Qué nos habían dicho? Primero, tenemos dos autos. Ojo, ahí están especificados mis dos autos, ojo. Luego, una parte del reposo. Como uno parte del reposo, acá podemos especificar o hemos especificado que su velocidad inicial, ¿qué viene a ser? 0. Ojo, su velocidad inicial, ¿cuál viene a ser? 0 en esta situación. Luego, pero va a tener una aceleración de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, este móvil o este carrito avanza con un MRV, como podemos ver acá. Luego, mientras que el segundo auto avanza con una velocidad constante de 36 kilómetros por hora. Es decir, con MRV. Ojo, tú acá puedes identificar en este tipo de situaciones cuándo se aplica el MRV y cuándo se aplica el MRU. Si te están diciendo que la velocidad es constante, tú directamente asumes que ese móvil está pasando por el MRU. Ojo, si te dicen velocidad constante, es MRU. Esa es la clave para identificar cuándo es MRV y cuándo es MRU. MRU, velocidad constante.
Cuando es MRV, ¿qué va a ser lo constante? Lo constante va a ser la aceleración, ¿ok? O cuando te hablan de una velocidad de partida o una velocidad final. En ese tipo de situaciones va a ser MRV, ¿ok? Ya, listo. Hasta acá tenemos especificado por el momento lo que vienen a ser mis dos esquemas. Ahora, primero tienes que trabajar en lo siguiente. Primero, trabajamos con todos los factores, o bueno, con todos los valores expresados en el sistema internacional, ¿ya? Ojo, cuando te refieren a los factores en el sistema internacional, ojo, el sistema internacional viene a ser que viene a ser solamente las unidades que acompañan a lo que vendría a ser los kilómetros por hora, los metros sobre segundo. Ten en cuenta eso. También existe un sistema de conversiones, ¿ok? Porque ten en cuenta que va a haber problemas que te van a decir, un móvil se mueve a 180 kilómetros por hora y las respuestas te las están dando en metros sobre segundos. ¿Qué haces en esa situación? Mira, eso es lo que pasa cuando te están dando primero kilómetros por hora. Ojo, mira, tú acá en esta parte puedes ver el 36 kilómetros por hora. Entonces, si yo quiero transformarlo a metros sobre segundos, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 5 sobre 18. Entonces, recuerda lo siguiente, cuando tú tengas a una velocidad trabajándose en kilómetros por hora y tú quieras transformarla a metros sobre segundo, lo único que tienes que hacer es multiplicarla por 5 sobre 18, ¿ok? Si yo, por ejemplo, tengo, no sé, 180 kilómetros por hora, digo, mi carro va a 180 kilómetros por hora, ¿por cuánto tengo que multiplicarlo si quiero pasarlo a metros sobre segundos? Tendría que multiplicarlo igualmente, ¿por qué? Por 5 sobre 18. Esta medida te puede ayudar y te va a ayudar mucho. Recuérdalo, ¿por qué? Porque va a haber problemas donde te van a pedir cambiar la situación. Por ejemplo, que te digan, el problema te lo están dando en kilómetros por hora y las respuestas te las están dando en metros sobre segundo o viceversa también. ¿Ok, muchachos? Tengamos en cuenta mucho esa situación, francamente. ¿Y qué pasa si tengo metros sobre segundo y quiero transformarlo a kilómetros por hora? Sencillo. En vez de multiplicarlo por 5 sobre 18, lo multiplicas por 18 sobre 5. Nada más. 5. Ajá. Correcto. Mire, entonces en este problema, ¿ya que hemos hecho? Ya hemos transformado estos 36 kilómetros por hora a 10 metros sobre segundo. Ahora, si tú te preguntas, ¿por qué lo estoy transformando? Porque puede ser que te diga, pero profesor, yo puedo hallarlo en kilómetros por hora. No entiendo por qué tengo que pasarlo a metros sobre segundos. ¿Cuál es el sentido? Ah, ya. En esa situación, tú tienes que tener en cuenta la aceleración del otro móvil. Fíjate en qué está pasando. La velocidad, o bueno, la aceleración del otro móvil, ¿en qué se está ejecutando? En metros sobre segundo al cuadrado. Eso quiere decir que la velocidad va a estar de ese móvil en metros sobre segundo. Mira, tú acá también te vas a guiar de lo que es la aceleración. Si la aceleración te la están dando en metros sobre segundo al cuadrado, la velocidad va a estar simplemente en metros sobre segundo. Debemos tener en cuenta esas cositas o esos detallitos que parecen minúsculos, pero esos detallitos cambian todo el problema si es que no se aplican correctamente. Tenemos que saber muy bien cómo guiarnos en estas partes para no perdernos en los ejercicios o capaz hacer una respuesta errada, muchachos. A ver, en este caso ya tenemos la velocidad en metros sobre segundo. Entonces yo digo, 36 kilómetros por hora equivalen a ¿qué? A 10 metros sobre segundo. Entonces ahora en el gráfico nuevamente lo vamos a colocar, pero ahora con metros sobre segundo. Si te das cuenta, acá está el gráfico con metros sobre segundo. Primero, ¿cuánto tiempo es? Vamos por las tres partes que me pidieron. La primera parte es, ¿cuánto tiempo se necesita para que el primer móvil alcance al segundo? Ten en cuenta lo siguiente. El primer móvil va a ser el que va a alcanzar al segundo. ¿Por qué? Porque el primer móvil está partiendo desde el reposo. Entonces, como este móvil está partiendo desde el reposo, tú tienes que tener en cuenta lo siguiente, que el que va a darnos la velocidad o al que va a depender la distancia va a ser el móvil 2. Ese va a ser el más fundamental. Mira, en este caso, acá tenemos el esquema de los móviles. Mira, fíjate, la distancia, tanto la distancia 1 como la distancia 2 van a ser iguales. ¿Por qué la distancia 1 y la distancia 2 van a ser iguales? Porque en este caso yo te estoy diciendo, ambos parten desde un mismo punto.
Y yo te estoy pidiendo, si bien el móvil 2 se va a adelantar al móvil 1, lo que yo te estoy pidiendo es cuánto tiempo o de cuál es la distancia recorrida para que el móvil 1 alcance al móvil 2. Es decir, luego de un tiempo, ambos van a volver a estar en la misma posición, ¿ok? Vamos a hallar eso con la que serían las fórmulas en este caso. Primero, entonces, en esta situación, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer primero? Voy a tener en cuenta lo siguiente. Primero, la distancia en este caso. ¿Cómo vamos a hallar la distancia? Vamos a hallarlo con la cuarta fórmula, que es la que, si más no me equivoco, distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más menos la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Ten en cuenta que estas formulitas tú ya tienes que grabártelas, muchachos, ¿ok? Estas formulitas tú tienes que grabártelas porque va a ser esencial para todo lo que va a ser el desarrollo de MRV. Si no nos los grabamos, vamos a perder en estos problemas. ¿Ya, muchachos? Ojo, memorizarse las fórmulas. Ahora, una vez en este caso, tú tienes que tener en cuenta lo siguiente. En el móvil 1, ¿qué está pasando? El móvil está partiendo del reposo. Y si está partiendo del reposo, su velocidad inicial es 0. La distancia 1, que va a ser igual a 0 por el tiempo, más la aceleración ya me la están dando, 1,2. Y todo ese 1,2 está multiplicándose por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, en este caso, yo digo que la distancia que va a ser 0 por t es 0, obviamente. Y acá, si tú lo divides entre 2, ese 1,2 que te va a dar 0,6 tiempo al cuadrado. Y eso es lo que viene a ser la distancia en esta situación. Ahora, lo siguiente, ¿a qué va a ser la distancia en el segundo móvil? La distancia en el segundo móvil, ¿a qué va a ser igual únicamente? Ten en cuenta, ¿a qué es igual la distancia? A la velocidad por el tiempo. Tengamos en cuenta el tiempo para ambos móviles es el mismo, ¿ok? Porque ambos están partiendo desde el mismo punto y desde el mismo momento. Es decir, tanto la distancia como el tiempo para ambos van a ser iguales. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿a qué le igual la velocidad? Es el segundo móvil, está yéndose a 10 metros sobre segundos. Entonces, 10 por t. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a igualar la distancia 1 con la distancia de 2. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que son iguales en este caso. Entonces, tú vas a tenerlo en cuenta lo siguiente. Tú vas a sacar en esta situación factor común t primero. Saca factor común t y te va a quedar. Sacas factor común t de acá. T, abres paréntesis, 0,6t menos 10. Y se supone que todo esto es igual a 0. Entonces, acá tú tienes dos soluciones. La primera solución va a ser que este t va a ser igual a 0. Y la segunda solución va a ser que 0,6 t menos 10 es igual a 0. Donde este 10 pasa al otro lado como positivo. Entonces, 0,6 es igual a 0,6 es igual a 10. Correcto. Entonces tú pasas a dividir 10 entre 0,6 y esto al final va a ser 100 entre 6. 100 entre 6, ¿cuánto va a ser? 16,6666, pero lo redondeamos a 16,67. Y eso sería el tiempo que va a demorar en alcanzar el primer móvil al segundo, ¿ok? Correcto. Ahora, me están diciendo, ¿con qué velocidad se mueve el primer móvil en dicho instante? Cuando se refieren en dicho instante, se van a referir en el momento en el que el móvil 1 ha alcanzado al móvil 2. Ojo, ten en cuenta lo siguiente. Para hallar eso, tú tienes que tener en cuenta la velocidad, la aceleración y el tiempo. Ojo, que entonces, ¿qué me estarían pidiendo? Una velocidad final. Ya. Bueno, ya se acaba el tiempo, muchachos. Ahorita vuelvo a enviar otro link para acabar de explicar solamente esta parte. ¿Ya, muchachos? Se vuelven a conectar. Estén atentos al chat de WhatsApp, ¿ya? Ya, profe. Profesor. ¿Listo? Ahorita envío otro link. Profesor, con el mismo link.